El caso que hoy investigaremos no es nuevo, sin embargo se ha agudizado en la llamada revolución, sobre todo en los últimos 4 años. Una historia es más sorprendente que la otra y la narración de las víctimas conmueve a propios y extraños. Al menos el 15% de las personas que han sido encarceladas en algún momento, no los actuales presos políticos nada más, sino aquellos que han sido encarceladas con fines políticos, han sido objeto de tortura o tratos crueles e inhumanos. Hay que recordar, y ese es el número más importante, que no se trata de, al día de hoy, 630 personas presas. Se trata de que desde el año 2014 estamos hablando de más de 15.000 personas que han pasado por la cárcel por motivos políticos. Hoy nos preguntamos, ¿qué pasó con los derechos humanos en Venezuela? Cuando yo llego a visitarlo por primera vez, después de 2 semanas que sé de él y puedo visitarlo, yo le pregunto, ¿qué te pasó? ¿Qué tiene? ¿Qué? Porque había oído de que hacían torturas y eso. Entonces él me dice a mí, te voy a contar un poquito, pero cálmate. Empezó a narrarme. De verdad para mí fue muy fuerte saber que mi hijo había sometido a ese tipo de torturas, siendo que aquí en Venezuela eso se había acabado. Y que las torturas, yo no creía eso, que las torturas fueran verdad, pero al ver las marcas de mi hijo, sus glúteos marcados, al ver la frente, porque ellos le ponían, él me dice que le metían como pullitas y se las templaban con tirro, y en la parte de acá los guindaban con la cabeza hacia abajo, los abrían de las piernas, tanto de los brazos con señorita, hasta que ellos gritaban que los dejaran porque sentían que se estaban reventando, y golpes, tablazos, y él me dice, cada vez que oímos que suena esa puerta que abre, ahí vienen otra vez a torturarnos. De verdad que los 15 días que estuvieron allí en el DIGESIN fueron 15 días de tortura, 15 días de sufrimiento, 15 días que no sé cómo explicarle como madre que una persona que esté sometiendo a estos muchachos a tortura, siendo que ellos también son militares, y que tengan este corazón para hacer eso. ¿Esto podríamos entenderlo como una política de Estado o son casos aislados? Desde el año 2017 hemos venido ya diciendo, que anteriormente no lo decíamos, que la tortura pasa a ser ya un patrón sistemático. La detención arbitraria con fines políticos ya era sistemática y constituía crímenes de lesa humanidad, que esa es la diferencia. La sistematicidad es la que identifica que un crimen es de lesa humanidad o no, quiere decir el patrón, la regularidad, la planificación. Hoy día la tortura, tal como la hemos nosotros visto y tal como la está viendo la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos e incluso la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, se ha caracterizado, calificado por organizaciones como la nuestra como sistemática y por lo tanto como crimen de lesa humanidad. Si lo viste en esas condiciones, ¿él no te quiso decir nada o sí se abrió a responder las preguntas que me imagino le empezaste a hacer? Bueno, él al principio no quería decirme cómo había sucedido todo. Pues yo siempre dije que lo apoyaría y que haría lo posible para que todo el mundo supiera lo que estaba sucediendo y lo que había sucedido con él. Y le dije, por favor, cuéntame, porque yo voy a decirle al mundo lo que sucedió contigo, que contigo, porque es con todos los militares y con todos los presos políticos. Y él allí empezó a contarme su terrible historia. Fue una historia súper deprimente, lloré mucho, porque fue algo desgarrador. Él me decía, tranquila, quédate tranquila, no pasa nada. Pero ¿Él lloraba contigo? No, él siempre ha sido muy fuerte. Él siempre ha sido muy fuerte. Yo sí soy muy, imagínate que tu familiar te diga, que tu esposo te diga que fue electrocutado, que lo obligaron a comer sus heces fecales, que lo colgaban por horas, que lo colgaban de los pies y se desmayaba, que él no recuerda cuántas veces salió desmayado porque los días que duró en el DIGESIN fueron los días de tortura. Él duró 15 días en el DIGESIN, no hubo un día que no lo torturara. Entonces esa historia tan desgarradora, tan deprimente, para mí fue muy impactante. Pero él no, él siempre firme, él siempre con mucha convicción, y él dice, no, es que mi dignidad no me la van a quitar por más que me torturen, ni siquiera matándome me van a quitar mi dignidad. Las desapariciones forzosas también se han hecho comunes en los últimos años. Solo este año hemos
ya registramos casi 500 desapariciones forzosas. La desaparición forzosa no es solo el que desaparece y no aparece más, porque ya sería probablemente una persona que murió. La desaparición forzosa es cuando se llevan a las personas y no se comunica dónde están y aparecen a lo mejor luego una semana en un tribunal o incluso en la calle. Eso se ha venido haciendo también sistemático. Anteriormente no hablábamos de desapariciones forzosas. Hoy día estamos hablando de desapariciones forzosas de manera ya regular. Este año lo hemos visto más regular que antes. El año pasado lo veíamos de alguna forma y estamos, por cierto, sacando un informe al respecto de cada uno de los casos. Pero sí, cuando tú ves ya nuestra base de datos, que es bastante sofisticada en eso, y empiezas a ver el tiempo desde que la persona se la llevan al tiempo que aparece, ya están pasando en una gran proporción, una gran cantidad, bueno, ya casi 500, las 48 horas que la persona debe ser presentada ante un tribunal. Y todo eso pasa a ser desaparición forzosa. Tú le contaste esto a la señora Bachelet cuando vino a Venezuela. ¿Cómo la viste a ella cuando tú hiciste este relato? Bueno, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de decirle todo lo que había sucedido. Luego yo le entregué una carpeta donde allí estaba el caso de mi esposo, había un mensaje y cuando me acerco la señora estaba muy conmovida, ella estaba incluso llorando con mi testimonio y me dijo que me calmara, que ella iba a hacer lo posible porque se supiera la verdad. Luego de que sale el informe, de verdad la expectativa para nosotros estaba muy indecisa, no sabíamos qué pensar por los comentarios que había anteriormente, pero me sorprendió que el informe decía mucho más de lo que nosotros esperábamos y para mí en lo particular fue muy satisfactorio. Yo quedé complacida con que ella haya dicho la verdad, porque yo se lo dije, yo no estoy aquí para que usted se ponga de mi lado, no. Yo estoy aquí para que usted cuente la verdad de lo que está pasando en el país y de hecho así fue. ¿Cuáles son los casos más graves de violaciones a derechos humanos y tortura que ustedes han manejado? Yo siempre he dicho que como defensor de derechos humanos en Venezuela no puedes decir que has visto lo peor, porque siempre hay algo peor que ver. Y yo he visto cosas tan graves que me cuesta decir que hay uno más grave que otro. Yo he visto la detención, por ejemplo, de una muchacha, Ariana Granadillo, que fue desaparecida en 2 oportunidades. Y incluso ella misma denunció las torturas, no solo ante el foro penal, sino ante el grupo de desapariciones forzosas, ante el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU, ante la oficina de la alta comisionada. Ese caso me llamó mucho la atención, incluso sacamos un video un poco rememorando ese caso, pero que lamentablemente se repite en muchos otros. Los casos evidentemente de menores de edad asesinados me llaman mucho la atención. Este año asesinaron a Joyfer Jesús Hernández, de 14 años de edad, y es un caso que me impresionó, pues evidentemente no por el hecho de que la muerte de un muchacho sea más importante que la muerte de otra persona o de otro muchacho como el de Mérida, que también asesinaron, de 13 años de edad ahora en mayo, sino que evidentemente, bueno, se trata de un menor y tú dices, bueno, seguimos digamos viendo ese tipo de cosas. Este año, entre el 30 de abril y el 2 de mayo, en esas protestas que ocurrieron, hubo 6 asesinatos y 3 de los 6 eran menores de edad. Este año hubo detenciones arbitrarias que ya hemos pasado en proporción incluso al año 2017 en los meses, en comparación con el número de meses. Estamos ya llegando a las más de 3.000 detenciones solo este año. ¿Usted como madre siente que su hijo no debió haber hecho eso que hizo? Mire, si él lo hizo, para mí me siento orgullosa por lo que hizo, porque sí, en uno de estos meses atrás él me dijo, prefiero que me juzgue el régimen, pero no que me juzgue mi familia, ni el pueblo venezolano, ni mis hijos, que mañana pasado se avergüencen de mí, que estuvo en mis manos de hacer algo y no lo hice, y prefiero que me juzgue el régimen, porque yo me siento orgullosa y si tengo que hacerlo lo volvería a hacer, porque es Venezuela, somos los venezolanos que estamos padeciendo y es por eso, y lo volvería a hacer. ¿Y usted como madre siente que él hizo lo correcto? Sí, yo siento que él hizo lo correcto y por eso lo apoyo, lo seguiré apoyando a él y a sus compañeros y a todos los que han hecho esto para salir de este régimen dictatorial que nos ha tocado vivir acá en Venezuela.
Los expertos coinciden en que para que haya un cambio sustancial en materia de derechos humanos en Venezuela, primero deben salir del poder quienes han convertido en política de gobierno la persecución y la tortura. Gracias por su sintonía.